Ahí estamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Ahí, bien, ahí veo que está Zoe conectada. ¿Cómo anda Zoe? Dominique, ahí se conectó. Bueno, acá de nuevo, hoy con bueno, estamos esperando que entre Adri, que estaba ahí Sí, justo en se una va a mesa. conectar hoy. Sí. Sí, en una mesa examinadora, así que bueno, ya momentos finales del cuatrimestre. Pero bueno, acá andamos, todo bien. Bueno, Así que bueno, hoy vamos a sí. hablar de Londres, digamos. Según la encuesta que Listo, habíamos bueno, hecho, había salido un poquito bien. eso, ¿no? Como vayamos para Bueno, el lado de Londres. tal cual, varias veces ahí Ángeles te dice el más genio. Sí, un montón de veces habíamos hecho como votaciones. Y nada, y siempre quedaba y bueno, hoy nos pareció que estaba bueno hablar y justo el día se presta porque está así como nublado, Tan lluvioso. londinense. Pero de hecho, buscando así un poco de información, además de lo que uno vivenció y demás, ¿no? Estaba mirando que dicen que, o sea, todo esto de que es una ciudad muy húmeda y que llueve y todo eso es como también un poco mito, porque no es tan así. O sea, de hecho hay ciudades, incluso en Europa, donde llueve muchísimo más. Es, De es- hecho, por ejemplo, es verdad. fuera, sí, en Estados Unidos, por ejemplo, en Seattle, es una ciudad que llueve todo el tiempo. O sea, en el único momento donde no llueve es en el verano, que encima es un verano bastante reducido, son menos de 2 meses, pero después en todo, todo el año está lloviendo. Así que bueno, Sí, de nada. hecho, a mí por lo menos me pasó, yo fui a Londres con mi hermano y llegamos con esa idea, ¿no? De que iba a haber un clima bastante lluvioso, nublado y demás, y al contrario, un día de sol impresionante en agosto, bueno, Bueno, es verano para ellos, ¿no? claro, claro. Pero, pero es verdad lo que comentás. Yo tuve la oportunidad, bueno, tuve en dos oportunidades. En la segunda, me acuerdo que, bueno, tenía eso en la cabeza del clima, ¿no? Y en la segunda oportunidad, un sol radiante, que decía, wow, qué bárbaro, parece el sol, ¿no? De acá de Buenos Aires, que hay muchos turistas también que vienen acá a Buenos Aires y les llama mucho la atención el color del cielo, que hay sol y todo. Y por suerte me tocó un día súper lindo. Después se nubló un poco, pero estaba súper lindo. Y la primera vez me tocó ir ya en otoño y... ¿En otoño? Sí, no, otoño no, entrando una primavera era y ya era hacia un poco más de frío, bueno, temperaturas más acordes a esa época del año. Pero bueno, Es cierto, digamos, el clima es como algo distintivo que tiene Londres, como otras cosas, ¿no? Digamos, desde el plano económico es un centro financiero sumamente importante. Desde el punto de vista del arte, a mí me pasó que cuando fui, por lo menos me pareció mucho la movida teatral. Muchas obras de sí, teatro muy importantes y tienen esta particularidad de que hablan mucho, digamos, hay muchas representaciones de Shakespeare y cosas más clásicas que por ahí no se dan tanto en Nueva York. Nueva York por ahí tiene más un abanico más comercial y en Londres es como que, bueno, sí, tiene la parte comercial, tienen los clásicos de Disney que los hacen en todos lados del mundo y las cosas así más comerciales, pero también tiene la parte más cultural. sí, bueno, culturalmente yo creo que para mí es una de las ciudades más ricas del mundo en cuanto a cultura. Bueno, de hecho es la ciudad del mundo que tiene la mayor cantidad de museos. Hay museo para tirar para arriba y no un museo, no me gusta hacer, a ver, capaz que uso una palabra que quizás es un poco chocante, pero improvisado, ¿no? Viste que hay museos a veces, vos decís, bueno, estos museos, ¿para qué? ¿Qué es esto? ¿Viste? No, Claro. no, museos que realmente uno está mejor que el otro, o sea, de hecho, si no sos muy fan de museos, te querés ir a los museos, porque en todos hay un pedazo de historia, de todo, ¿no? Entonces me parece súper relevante. Bueno, el El British Museo Museum Británico. estuvo, exacto, que estuvo en una de nuestras historias, es impactante realmente. De hecho, bueno, también es un poco impactante la colección
de objetos de la antigüedad, pero cuando digo antigüedad hablo de muy antiguo, también a veces de dudosa procedencia, porque no se sabe exactamente cómo terminaron ahí, pero, o sea, están expuestas las historias, pero bueno, uno siempre queda el beneficio, nos quedamos con el beneficio de la duda, pero más allá de eso, ¿no? Es súper rico todo lo que hay, por ejemplo, de la cultura grecorromana, una colección de momias impresionante también. No, súper interesante, súper interesante. Y así hay varios, hay uno que es de arte decorativo también muy lindo, creo que hay uno que es de ciencias naturales también muy interesante. Entonces, culturalmente yo creo que es riquísimo. Aparte, bueno, lo de las compañías teatrales también. Bueno, Eh, está el Teatro del Globo. sí, eso está un poco en las afueras, ¿no? Yo nunca tuve la oportunidad Está de ir, pero del otro lado, digamos. O sea, del otro lado del London Eye para el otro lado. sí, claro, eso se lo vi más en las afueras. Bueno, sí, ni hablar, ¿no? Ellos, Shakespeare por todos lados. Y lo saben explotar, ¿no? En el sentido, bueno, esto hablábamos también la otra vez cuando estuvimos hablando de las novelas y demás, del soft power, ¿no? Del poder blando, de cómo ellos lo pueden también canalizar, porque más allá de que, bueno, Londres pertenece al Reino Unido, es una hegemonía a nivel no internacional, quizás un poco después desplazado en lo que es la historia más contemporánea por Estados Unidos, pero el punto es que cómo saben canalizar todo, ¿no? La cultura y también la cultura de parte de la música. De hecho, viste que Sí. tuvimos muchas historias y eran todas bandas o artistas que son británicos, o sea, y eso que no, bueno, los que nos seguían en las historias, no subí a los Beatles porque, bueno, Es obviamente un clásico, todos lo son conocemos. son de mis preferidos, obviamente no era porque no me gustan ni nada, me encanta para mí lo máximo, pero lo dejé por cuando veamos Liverpool, digo, ahora no, esto es Liverpool, entonces, pero realmente es impresionante la riqueza cultural en música, hay una cantidad de músicos y todas bandas buenas, o sea, y no es solamente de una época, como decirte, de los 70 o de los 80, sino que es No, todo el contemporáneo. tiempo, es todo el tiempo generando artistas. Y jóvenes Entonces, también no, ahora. sí, sí, jóvenes también. Bueno, yo estaba pensando en de lo más nuevo, bueno, Coldplay, que a mí mucho, Bueno, bueno, es una banda que mucho no me gusta, pero sí es pero como es un re, éxito, digamos, arrollador, y más en Argentina, ahora que no sé cuántos River sí, Plate va a meter, no sé si son 10 9 una cosa así, impresionante. sí, sí, sí. Sí, sí, impresionante, impresionante. Y yo decía, bueno, ¿cuándo corto con la música en las historias? No podía, porque era una mejor que la otra. Entonces era como que seguía poniendo música. Pero bueno, desde ese punto de vista, la verdad que me parece que sí, de la cultura es un mega elemento. O sea, Y también desde el lado de lo académico, digamos, hay muchas también, universidades, bueno, o sea, ya sabía, digamos, un poquito de que el nivel de exigencia y de prestigio que tienen estas universidades, pero no sabía la cantidad que había. Eso me había llamado mucho la atención. Ahí me parece que está Adri y ahí conectada. la estoy tratando de agregar. A ver, vamos a ver si podemos, porque me cuesta muchísimo Ahí agregar, está. ahí está. Me cuesta mucho agregar. Acá ¿Qué haces, estoy, acá Adri? ¿Cómo andás? estoy. Llegaste, muy Perdón por bien. la demora, pero acá estamos. Estamos los tres, muy bien. Estábamos hablando Exacto. de la oferta cultural de Londres, así No, te pongo a y, tono. y justo coincido completamente con lo que decía Lucas de, digamos, la fuerza que tiene Londres a nivel académico, ¿no? Cultural y académico específicamente, además. Sí, es una cosa que, o sea, uno sabe de que Londres es un prestigioso, hay universidades muy, muy importantes. De hecho, nosotros por ahí lo tenemos más familiarizado por el lado de por ahí el inglés, de las academias y demás, pero no sabía la cantidad de universidades que había, un montón. Sí, 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 y de peso, ¿no? De real peso, incluso en todo el tema de investigaciones y patentes. Otra vez, ¿no? Otro punto que se replica entre las distintas ciudades que fuimos hablando y las que generan justamente innovaciones,
y luego patentes como para también, de alguna manera, hacer esa sinergia y ese círculo virtuoso, ¿no? Claro. Algo que a mí me quedó como anécdota que cuando fui a Londres es la diferencia en el idioma. O sea, si bien estamos hablando todos en inglés, hay ciertos términos, hay ciertas palabras que son distintas de la que están en Estados Unidos, por ejemplo. Está como el inglés british y el inglés más americano. Me acuerdo que cuando fui, llegué al aeropuerto y estaba con mi hermano y le decimos los dos, necesitamos ir al subway, queríamos buscar el subte. Claro, El Amsterdam. el guía nos llevó y nos fue llevando hacia el local gastronómico. Claro, nosotros queríamos ir al Claro, Amsterdam. Eh, y se compraron un sándwich. claro. Bueno, Bueno, yo no sé si... Sí, Dai. no, que iba a decir que el subte de Londres es el más antiguo del mundo y es como una mega ciudad. Es otra ciudad debajo de la tierra. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, y ya lo charlaremos también, incluso vinculando con Buenos Aires, pero eh, como por 1913, cuando se inauguró el subte de Buenos Aires, justamente Londres, París y Buenos Aires, ¿no? Contaban con subterráneos. Así que, sin lugar a dudas, es como una referencia de ese medio de transporte. Y Con hablando, no sé si, diferencia. Con bueno, pero Antes hace 100 hablábamos, años, sí, hoy hace recién 100 hablamos años con Dai del clima y otra de las cuestiones que también para mí es muy particular de Londres es el orden. El orden de subirse, bajarse, la ciudad limpia. Si bien hay gente, digamos, como pasa en todas las ciudades, ¿no? Homeless, gente que tiene accidentes de tráfico y demás, pero es una ciudad ordenada dentro de todo. Sí, y muy limpia también. Quizás y no eso se tiene la... vincula, y eso se Sí, vincula, sí, Dai, también, perdón, justo la conexión, tenemos, me parece un pequeño delay, hay un delay. con algo que también venimos replicando en relación a las ciudades inteligentes, ¿no? Sí, Porque de hecho Londres se la considera la segunda luego de Tokio como ciudad inteligente a nivel mundial. Así sí. que, y precisamente una de las variables que se toma para considerar una ciudad inteligente es todo lo, de alguna manera, el ordenamiento a nivel urbano, ¿no? Ya sea del tránsito, de, no sé, tratamiento de residuos. Bueno, de hecho, la limpieza la recuperación que han hecho del Támesis, ¿no? Hace unos años, es uno de los grandes puntos también que vinculados a la cuestión medioambiental. Así que me parece que se vincula o se une mucho con esto que decían de cómo estéticamente se puede llegar a ver la ciudad. Tiene que ver con ese ordenamiento y ese planeamiento que la termina transformando en una ciudad inteligente. Y hoy más que nunca en carrera para una mayor digitalización, además. Bueno, justo hablando de digitalización, también ahí al principio Lucas hizo un comentario hacia el pasar de que es una ciudad que tiene muy explotado todo el tema de los servicios, es el centro financiero. Siempre hubo esa puja ahí con Frankfurt cuando estaba, Totalmente. bueno, frente a la Unión Europea, ¿no? ¿Quién es el centro financiero? Pero realmente Londres es uno de los principales centros financieros mundiales. Eso para mí es bastante importante y también da un poco cuenta de la importancia que tiene como mega ciudad. Y otra de las cosas, bueno, obviamente que al pertenecer a un país que tiene un gran desarrollo económico, todo el tema del desarrollo de los servicios, que es también muy, muy importante. Claro, yo algo había leído acerca de que el 85% de las personas que tienen trabajo están en, digamos, en el área de los servicios. O sea, es un porcentaje bastante alto. Claro, sí, sí, sí. Bueno, el nivel de vida, el costo de vida es muy caro en la ciudad, y de hecho también, bueno, tiene que un poco tener relación con los salarios que tienen, pero aún así hay muy buenos trabajos, o sea, la gente que digamos tiene mayor capacitación termina yendo ahí. De hecho, es un fenómeno que pasa en el resto de países de la Unión Europea, bueno, salvando quizás el caso de Alemania, pero uno va a Londres y se encuentra con mucha gente de la Unión Europea que va a trabajar
a Londres y jóvenes, principalmente muchos italianos también, que a veces empiezan haciendo esto de un poco intercambio para incorporar el idioma inglés, pero después se terminan quedando porque también consiguen muy buenos puestos de trabajo que quizás en Italia no los pueden conseguir en Portugal, en España, ni hablar de todos los que son los países que se incorporaron en los últimos años a lo que es la Unión Europea, más allá de que ya no forman más parte, ¿no? Pero es algo que, o sea, yo lo que pienso es que quizás en los papeles puede figurar algo, pero el fenómeno de integración, tanto económica, política, cultural, eso no se puede, o sea, no se puede borrar, ¿no? Tan fácilmente como hicieron con cuando firmaron el acuerdo de retiro. Bueno, eso que decís, Dai, es muy importante, generalmente se ve al revés, no con el retiro, sino con la unión. Justamente la diferencia entre los conceptos de regionalización y regionalismo. El regionalismo es el que se firma y empieza el, no sé, 26 de marzo del 91 en Mercosur, pero la regionalización, eso se da de forma espontánea. En la triple frontera, antes del 91 ya había la gente cruzando, o sea, comprando, escuchando radio en portugués, yendo a trabajar en la otra frontera, y lo mismo le pasa a la Unión Europea. Entonces el regionalismo sí es el que se dice, empieza tal día, puede terminar tal día también, pero la regionalización va mucho más allá. Ese es el Sí, punto. totalmente, totalmente. Ese es el punto. Y hablando de Londres como centro financiero, no sé si ya lo comentaron, pero me parece importante también que muchas veces solo hablamos de, digamos, acciones, de bonos, pero justamente en Londres, bueno, la tasa LIBOR, ¿no? Una tasa de referencia para el comercio internacional, la London Interbank Offered Rate, o sea, la tasa interbancaria del mercado de Londres. Y además, algo muy importante también, el índice Brent a nivel de petróleo, que cotiza precisamente en Londres y es de referencia a nivel internacional. El WTI, que es el petróleo de Texas, y el Brent, que cotiza en Londres, pero es el petróleo del Mar del Norte. Entonces, hay un montón de cuestiones que en lo cotidiano vemos en distintos rubros en los cuales está involucrado o nacieron en Londres, en definitiva, ¿no? Además de todo lo cultural que seguramente estuvieron hablando hace un Sí, estoy ratito, de música, de películas, de series, Nos faltó hablar de ¿no? Notting Como, Hill. Ah, no bueno, dije. es un gran ejemplo. No, Ahí igual, tenemos un gran ejemplo. sí, un barrio que no lo conocía, bueno, siempre cuentan lo Nadie. mismo, en un barrio que no lo conocía nadie y que por a través de una película, y volvemos siempre a lo de, comentamos al principio, hice un pequeño comentario al pasar también del poder blando, con lo de las bandas, Sí. también la música y todo eso, y se termina siendo súper famoso. Bueno, de hecho, hay muchas cosas en Londres que la verdad es que no tienen, o sea, uno las dice, bueno, esto no es relevante y terminan teniendo relevancia, como por ejemplo lo que fue el London Eye, que fue una de las últimas atracciones, que lo habían puesto, digamos, por un tiempo muy cortito y tuvo tanto éxito. Que ellos dijeron, bueno, listo, esto es un negocio, eso la Y verdad se que es queda. admirable, ¿no? La visión de los negocios para hacerla. Totalmente, para mí está totalmente arraigada a la cultura anglosajona. Son muy prácticos, o sea, si algo funciona, listo, esto hay que dejarlo. Algo Y similar pasó con la Torre Eiffel, digamos. bueno, sí, totalmente, Exacto, totalmente. exacto. Pero por eso también el punto, bueno, un poco otra cuestión que se viene replicando en las distintas ciudades, ¿no? También de alguna manera la gran conjunción entre cuestiones más antiguas y la modernidad, ¿no? Y el futuro. Y acá claramente toda la cuestión monárquica y el peso que tiene y la celebración, no sé, del jubileo hace unas semanas, jubileo de la reina, y todo el merchandising, ¿no? Y la movida a nivel de negocios que se hace a partir También, de eso, pero a la vez con una mirada, o sea, estamos hablando de la segunda ciudad inteligente a nivel mundial, pero con todo el peso imperial también, ¿no? Entonces, esa conjunción me parece también muy interesante, el Pues, bueno, lograr de hecho, conservar esto, claro, el lo que pasado, tiene que, exacto, todo lo que tiene que ver con la reina, vean la implicancia que tiene en cosas tan tontas como, por ejemplo, el Museo Madame Tussauds.
Museo Madame Tussauds es un museo de cera que está en distintos lugares del mundo. En Argentina me parece que no está, pero son museos que tienen estatuas de cera, digamos, de distintos famosos y demás. Y bueno, en cada ciudad tienen la particularidad de tener a alguien representativo de esa ciudad. En Londres, por ejemplo, está la reina. O sea, hasta De Madame hecho, está Tussauds. toda la familia real, bueno, hasta los Sí. duques, que sería el nieto y la esposa también, ¿no? Sí, sí. Y yo lo que iba a contar en relación también a el respeto que tienen, ¿no? Por la monarquía, que tiene mucho peso en el Reino Unido. Ellos tienen, esto es bastante conocido, el espacio dentro del Hyde Park, que es el Speaker's Corner, que si uno, por ejemplo, quiere hablar en contra de la monarquía, de la reina o de lo que sea, se tiene que parar arriba de un banco para no estar pisando El el suelo. suelo del país, Londinense. ¿no? Sí. Exacto, pero está marcado, o sea, vos querés, digamos, decir lo que vos quieras, bueno, decilo, tenés plena libertad, pero subiste arriba del banco. Sí, Así sí, que bueno, totalmente. y, Bueno, y y otra también, cosa, sí, sí, Dai, perdón. no, 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 hablámosla, no hay problema. No, que digo díganme si lo comentaron, me parece que por este lado no lo habíamos planteado, ¿no? El aspecto cultural de todo lo que fue, sigue siendo, pero todo lo que fue, lo que fueron los grafitis y la importancia a nivel social, ¿no? Sobre todo en los 70 y los 80, Londres fue como un epicentro de toda la movida grafitera como expresión de toda una franja social que a veces no tenía ese poder de expresión, por eso lo relacioné, más allá de lo simbólico que puede ser ponerse en el Hyde Park a dar un mensaje, pero de alguna manera reflejaba sobre todo no sé, la cuestión social de determinada franja, ¿no? Etaria, y también de determinado nivel socioeconómico que a lo mejor se sentía un poco excluida. Y bueno, de hecho, después ya esto es diferente, pero a nivel comercial les ha funcionado también muy bien, porque Banksy ha hecho varias obras, y de hecho una de ellas, porque hay pocas que todavía sobreviven, pero en Nueva York hay un par, y en Londres, ahí cerquita del Hyde Park, hay una que se puede ver, que no fue, digamos, ni tapada ni removida. Ujú. Sí, todas estas expresiones culturales tienen que ver también, hay que ubicarse también un poco en qué contexto social, histórico, Bien. económico estaba la Ah, sociedad en ese momento. Eh, Qué sé yo, por ejemplo, se me ocurre también la irrupción que justo los nombré al pasar hoy, los Beatles, que no los puse en las historias con música porque dije, bueno, esto lo vamos a dejar para Liverpool, pero la irrupción de los Beatles no es casual, ¿no? Después de un periodo de entreguerras y la gente que necesitaba la creatividad, la alegría, ¿no? Entonces no es casual una cosa con la otra y las expresiones culturales, ¿no? exacto, y el arte urbano, ¿no? En definitiva también, Totalmente. como parte de esas expresiones. Bueno, que de hecho a nivel turístico hay un montón de tours también, ¿no? Donde se Sí. recorren distintos barrios que reúnen en mayor medida hoy en día justamente distintas obras o expresiones del arte urbano. Sí. Bueno, son muy comunes en Londres justamente porque a veces es un poco caro contratar el servicio de una agencia de turismo y demás, los walking tours. Sí. Entonces es como que uno Exacto. le paga la gorra a gente que está en la calle y que te pasea y te cuenta cosas. Muchas veces, en algunos casos, bueno, acá se empezó a usar también acá en Buenos Aires, en algunos casos son hasta estudiantes de turismo Sí. o universitarios que están haciendo sus prácticas y que bueno, que es un ingreso más y obviamente que te sale un poco más económico que estar pagando en una agencia y demás. Y De hecho, está sí, bueno, realmente está sí, bueno. sí, obvio, obvio, porque vos capaz que estás parado en una calle y no tenés ni idea y esta persona te lo cuenta. Yo de hecho tomé uno muy, muy gracioso que era el de Jack el Destripador. Eh, y estaba muy bueno porque la chica estaba vestida, ¿no? Para lo que era la época de época estaba vestida. Y ella iba con un mini proyector y iba proyectando fotos en las paredes de la ciudad. O sea, nosotros íbamos es como decir, no sé, que nosotros estábamos acá caminando por Recoleta, cerca del Cementerio. cementerio de la Recoleta, y ella proyectaba en la calle fotos
de Qué este producción. personaje que la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer el tour. Y bueno, que es real, pero es personaje al fin porque nunca se descubrió. Qué copado eso, dice Zoe. Sí, re copado. Aparte, aparte de noche, viste, en el medio de la calle, o sea, yo, menos mal que éramos muchos, porque uno Qué empezaba a raro. correr. No, nada, el punto es que digo personaje porque nunca se develó quién era en realidad, pero a él se le Exacto. adjudicaban como por lo menos cinco asesinatos, y justo él todos los asesinatos los comete en una zona que se llama Whitechapel, que es un Capilla Blanca sería la traducción, y es un barrio que está medio así en las afueras de Londres. Londres es como ciudad, o sea, lo que es el centro es muy chiquitito. O sea, dice, ahí leía por ahí que son como unos 7.000 habitantes, pero después se le anexa como el Gran Londres, como acá sería el Gran Buenos Aires, que ahí sí son como 8 millones. Y entonces como dos municipalidades. Entonces pasa lo mismo que pasaría acá también, porque en ese momento, y ahora también, después lo resolvieron, pero en ese momento, les estoy hablando de principios de 1900, pasaba que, por ejemplo, el tipo cometía delitos y entonces la policía de la City londinense le echaba la culpa a la otra policía y nadie quería agarrar el caso. Bueno, acá lo mismo que pasaría La si por hay un jurisdicción. delito en General Paz, ¿no? Y se pasan la bola entre la policía de la ciudad y la bonaerense. Bueno, igual en Londres. Entonces, Es claro, el muy tipo cierto eso. increíble, porque nadie se hacía cargo de los delitos que cometía, y era bastante impresionante cómo mataba a sus víctimas. En algunos casos, bueno, cometía violaciones, en otros no, solamente las mataba, pero con una precisión que algunos pensaban que era o carnicero, o también, bueno, llegaban a pensar que era médico cirujano, ¿no? Porque era, la verdad que era Y terrible, terrible. lo Bueno, Así de que bueno, meticuloso, digamos, del sí, delito, sí, digamos. sí, 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 como que Sí, justamente era destripador. O sea, sí, y sí, hay claro. fotos también de la época. Ellos lograron tener algunas fotos de víctimas y demás. De hecho, me acuerdo que la guía decía que en algunos casos las fotos estaban como sacadas de coté así porque todo el aparato que sacaba la foto no entraba por la ventanita ah, de la casa, ¿no? Donde encontraban la víctima. Era un barrio muy pobre, porque de hecho, o sea, Londres no siempre fue así como lo vemos ahora. Era un barrio bastante de gente muy, muy pobre, con enfermedades, había mucha gente alcohólica, mucha violencia, muchísima violencia, prostitución, había mucha inmigración también de otras partes de Europa, o sea que, bueno, gracias a Dios no lo pudieron ir resolviendo, obviamente. Ese es el tema, ¿no? Que a veces las cosas pasan, cosas malas pasan siempre, pero lo bueno es que se puede ir Bueno, arreglando todo, ¿no? tenemos un caso que es bastante más reciente, ya tiene un par de décadas, pero bastante más reciente que los hinchas ingleses, ¿no? Los conocidos como hooligans. Y en un momento lo pudieron resolver y después ya tener las canchas sin la barra alambrado ni ningún tipo, exactamente. Y eran Sí, como sí, bastante violentos, y han tenido sí, restricciones y demás. Pero, y sí. hablando de esa combinación, también entre lo solemne y de alguna manera, distintas expresiones desde lo callejero, lo urbano. Tenemos también dos contrastes, como pueden ser el mercado de Camden, ¿no? Que me parece como también una muy linda visita, donde, bueno, fue como reducto de todo lo que fue la movida punk, pero hoy en día que se encuentran muchas cuestiones a nivel tecnológico, ropa incluso de la que ahora se le llama ropa inteligente y demás, y también a nivel musical es muy importante Camden. Entonces, por un lado tenemos a pocos kilómetros Camden y por el otro, ya que se está jugando en estos días Wimbledon, donde todos los tenistas, sea quien sea, incluso Agassi en su momento que iba con todo, o Kyrgios ahora que van con vestidos de distintos colores y todos, van todos de blanco, respetan la cuestión de la solemnidad de Wimbledon. Y justo que hoy conversábamos, no sé si lo comentaron, pero a mí me resulta una anécdota como muy,
interesante y graciosa a la vez, que Wimbledon fue el único torneo que tenía seguro de pandemia. Entonces, cuando en el 2020 tuvieron que suspender los distintos, incluso los Grand Slam, Wimbledon sí lo suspendió, pero como que redujo bastante la pérdida porque cobró El seguro. un seguro de alrededor de 180 millones de dólares. Qué Los ingresos previsores. por Wimbledon, sí, bueno, desde el 2003 lo tenían. Y finalmente en el 2020, eso sí, para el 2021, que también se suspendió, no, No se ya lo no corría el renovaron. seguro. No, no, ya el seguro dijo, la empresa aseguradora dijo, no, no, no. En el 2020 sí, Totalmente. pagaron 180 millones de dólares, pero, y los ingresos por Wimbledon aproximadamente son de 200, 250 millones de dólares, o sea que realmente cubrieron gran parte de lo que les pudo haber afectado el tener que suspender. No, no, sí, totalmente. Bueno, por ejemplo, otra de las cosas que me estoy acordando, en su momento fuimos a la abadía de Westminster, que está ahí es donde está, digamos, todo el El centro Big Ben, neurálgico. el Parlamento, claro. Exacto. Y en la abadía, bueno, en la abadía es donde tienen lugar las coronaciones de los reyes, ¿no? O sea, un peso histórico impresionante, pero también hay enterradas como personalidades como muy, como nada, que más allá de lo influyente, ¿no? Por ejemplo, está Newton, Ah, eh, nada, un personaje histórico que hizo un gran aporte en lo que es la ciencia y demás, ¿no? Pero también está Darwin, o sea, entonces como que no hay uno. ahí Y va. lo gracioso o lo que nos llamó mucho la atención, y acá también un poco tiene que ver lo litúrgico, bueno, Newton era muy católico, eh, muy religioso, y él está como en un atrio, así hay un monumento hecho adentro de la iglesia, pero Darwin está en el piso. Está como en el piso, o sea, uno ve y pasa caminando, ¿no? Por el piso, pero el otro está como en un atrio, pero uno camina por ahí e incluso, bueno, hay reyes. De hecho, bueno, está la reina María, que de hecho hay un trago que es Bloody Mary, que bueno, seguramente Exacto. es súper popular, que viene de ella. O sea, el nombre viene de ella, porque justamente fue una época donde había una lucha muy importante de poder entre lo que era la Iglesia Católica y la nueva Iglesia, que era la protestante. Que ahí Exacto. viene toda la historia, ¿no? ¿Cómo se llamaba el rey? Ay, no me acuerdo, se me fue de la cabeza. Eduardo, no, Enrique, Enrique, ahí está, Enrique, Henry. Sí, Enrique VIII, que se había casado con 50.000 mujeres Mm. y se quería volver a casar y todo, bueno, y ahí fue la separación y él tuvo dos hijas, una con la hija de Isabel la Católica de España, Catalina, y esta hija era María, y después tuvo otra que es Elizabeth la primera, ¿no? Que la tuvo con Ana Bolena. Y era esa exacto. puja entre las hermanas y María que cuando recupera el trono, lo que hace es empezar a perseguir a toda la iglesia protestante. Y dicen que fue, así como lo dice el trago, sangrienta. O sea, Exacto, y ahí muchísimas tomaron las persecuciones. dos cuestiones y también crearon un trago que perduró y que trascendió los tiempos, ¿no? En definitiva, porque Totalmente. si bien puede no estar de moda, pero bueno, sigue al día de hoy, digamos, consumiéndose en los bares y demás. Ahí Así que que justo sí, dijeron lo de la población y un poco lo de la religión. Londres tuvo como idas y venidas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial tuvo como una caída en la cantidad de población que bajó, y después en el 2000, no me acuerdo si era en el 2012, 2015, ahí empieza a subir y ahí es donde tuvo el récord de mayor cantidad de habitantes en Londres. Y digamos, las religiones mayoritariamente son cristianos, pero hay un gran porcentaje de personas que no tienen religión, que no nos había pasado por ahí
en otras ciudades que fuimos trabajando o charlando en estas semanas, pero en esta en particular me llamó la atención eso. Hay mucha gente que no tiene una religión, digamos, definida. Sí, sí. Bueno, a veces dos cuestiones, ¿no? A veces no definida o a veces directamente se consideran agnósticos o Ateo. ateos, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, gran parte de esos personajes que decía Dai, no justo los dos que mencionaba, pero gran parte de algunos personajes históricos y de la literatura, por ejemplo, inglesa, se han reconocido, ¿no? Como ateos o mínimamente agnósticos. Así que también hay ahí todo un enganche a nivel cultural. Hay algo que no Sí, sé si conversamos, pero que me parece también fundamental a nivel comercial, el tema del puerto de Londres y el aeropuerto, ¿no? Si bien hay varios aeropuertos, pero Heathrow Es concentra, enorme. exacto, ahí nos Pero, están diciendo Italia. Bueno, pero tenemos que tiene una... elegir ciudad de Italia. Y Roma, podemos ir a Roma. Y Roma, podríamos, es como dijimos la otra vez, ¿no? Es como con, hablando, pero comercialmente hablando estamos viajando, así que podríamos sacar ahí un pasaje a Roma para la semana que viene. Y volviendo Y al tema del puerto y del aeropuerto, creo que lo manejan muy bien. Es un puerto que en muchas cosas podríamos tomar algunas cuestiones como, porque básicamente es fluvial, ¿no? Es el Támesis que después le da la salida al Mar del Norte. Entonces, sí, también tiene algunas características como puede ser el puerto de Buenos Aires, que es fluvial, Río de la Plata, pero dándole la salida al Atlántico, al mar argentino, bueno, todo lo que es más al sur y al Atlántico. Entonces, eh, y sin embargo ha concentrado, si bien ahora los puertos asiáticos están a la cabeza, pero los puertos europeos, del norte europeo, siempre han tenido, han llevado, han arrastrado al comercio internacional y el puerto de Londres sigue siendo muy importante, aún con todo el viraje hacia Asia, ¿no? Y Heathrow a nivel de pasajeros y a nivel de carga también. Y luego todo el multimodalismo que hacen. Así que no podíamos no nombrarlos. exacto. Sí, 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 es sí. un aeropuerto que llama mucho la atención. Bueno, uno mira al cielo y es un avión sube, otro baja, y es constante. O sea, no se paran. Y uno ve como de hecho uno ve cuando están despegando y se ve la hilera de aviones que van saliendo uno atrás de otro, Sí, 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 totalmente organizado y con un volumen que nosotros nos llama muchísimo la atención porque no estamos acostumbrados, ¿no? Lamentablemente. tal cual. Pero La Volumen de conectividad, pasajeros y volumen de carga, las la dos cosas. conectividad que tienen, digamos, o sea, vos te subís salís del avión, salís y podés ir y llegar a la ciudad de manera directa, que no claro, pasa en sí, todos lados sí, del mundo. Acá no. sí, acá directamente tenés y te vas y llegás perfectamente. Y Sí, además sí. distintas opciones, eso también es muy importante, ¿no? Para Sí, distintos presupuestos, porque desde, obviamente, bueno, el taxi como puede haber en cualquier lado, pero el Heathrow Express, el Heathrow Connect, el subte o el underground, justo que decíamos, ¿no? Tradicional, o sea, distintas formas de acceder a la ciudad, justamente para el presupuesto que cada uno quiera o pueda tener, pueda manejar. Así que eso sí, realmente es importante también. Me estoy acordando también que vos, Lucas, mencionaste lo de la parte cultural y bueno, y yo, lo que hablábamos un poco de lo de la cultura, es que a veces cuando nos referimos a alguna ciudad, algún país, a veces nos enfocamos solamente en una parte de la historia. Y no, acá podemos hablar de escritores desde Shakespeare hasta, el apellido nunca me sale, nunca lo sé pronunciar, creo que es Rowling, que es la que escribió la de Harry Harry Potter. Potter. Sí, exacto. Eh, y bueno, y con la música también podemos hablar desde los Beatles hasta ahora, qué sé yo, no sé, Coldplay. ¿cómo se llama esta Exacto, actriz? Coldplay con Esta los, Adele con los Beat o Readers. Coldplay, tal cual. Y bueno, y de Harry Potter, por ejemplo, también es, bueno, nada, es terrible la industria que generaron a partir de toda la saga de los libros. La escritora es una de las mujeres más Rica. ricas del mundo. Después de la reina, exacto. Y Es la más dicen que rica en Inglaterra sí, después de la reina.
Qué bárbaro. No, no, es increíble. Bueno, dicen que la reina es dueña, creo que de un tercio no, un quinto del planeta o algo así, ¿puede ser? Wow. O Bueno, venía por la Commonwealth, ¿no? En gran parte. Ahora totalmente. ya un poco más desdibujado, pero sí, 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 en algún momento, y hace décadas nomás, cuando todavía la Commonwealth tenía como mucha más fuerza, sí, 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 tenía un poderío sobre la del... Bueno, lo de terratenientes, ¿no? Con otra connotación, pero un poco lo que se sí, plantea a veces en este caso a nivel, digamos, con todo el componente de la monarquía y no desde lo económico y financiero, pero en definitiva, totalmente. Totalmente. planteado más o Ahí menos de la misma manera. Gise dice, Ahí ay, sí, gracias Harry. a Harry, Sí, de Harry exactamente. Styles. Bueno, en lo que iba a decir es que en la estación, o sea, como decirte acá, no sé, en la estación Exacto, 11 en King's Cross, está hay una puesto. parte que dice, un cartel dice 9 3/4, que es la estación, Sí, obviamente, sí. de Harry Potter, y la gente hace una cola infernal, Para yo sacarse también la la foto. hice, para sacarse una foto. O Y sea, sí, es yo también la porque haría. bueno, es un poco, pero la recrearon tan igual en lo que es la película y demás, ¿no? Que uno dice, ay, wow, estoy acá, ¿no? Y bueno, pero es Pero tiene impresionante que ver con eso que decíamos también de cómo algunas ciudades o partes de ciudades se renuevan a través de una película, de una serie, de un libro, y cómo en definitiva termina generando un montón de otras cuestiones que a lo mejor eran impensadas, porque no creo que en los primeros Harry Potter estuviera con ese sentido específicamente, pero termina No, generándose o teniendo un resultado increíble para la ciudad, ¿no? O para alguna parte de la ciudad. sí. No, no sé a qué hora empezamos, pero no sé si por ahí ya se va a cortar o... Ah, ya se va pues a igual cortar, no sí, sé sí, si me parece que sí. no sé si se está cortando, porque me parece que Instagram lo alargó. Igual Sí. nuestro tema son 45 minutos para no aburrir a nadie, pero bueno, Bueno, tenemos que ver la este, próxima ciudad, parece que puede ir por el lado de Roma entonces, ya que nos puede piden. ser entonces, pero Mañana, bueno, mañana siempre ponemos la encuesta. Sí. sí, siempre tratamos Ahí de está. ser, o sea, Roma la tenemos en cuenta, pero también es como que tratamos de ir por distintas partes del mundo, ¿no? Continente, exacto. Así que vamos Tal a vez un ver Asia si, primero y después sí, volvemos. A sí, Un Europa. sí, Asia, una América, exacto, y después volvemos sí, a Europa. Sí, 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 sí. Así que totalmente, bueno, déjenos podría sus ser. sugerencias. Como dijo Lucas, mañana empezamos con la trivia y la encuesta, digamos, como para ver qué otra ciudad. Igual de Londres tenemos muchísimas más cosas para decir. Tal vez venga una segunda parte en algún momento. Sí, Seguro. seguramente, una parte 2. Exacto, tal cual. Hablen Hablemos más Hablen de de más de Harry. 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 Vamos a hablar más No, de Harry. algún día podemos hacer algún especial así con películas, con series, con todo eso, Con hablar de literatura, sí, Con con un Orlando. libro. Con la Orlando, parte Sí, pues. económica podemos hacer, sí, totalmente. me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la idea. Sí, así que mirá Así que bueno, cómo se derivó la idea. Muy bien. Sí, brainstorming. totalmente, en vivo y en directo. Bueno, chicos, les mando un beso Bueno, muy grande. nos Cuídense y vemos el gracias a miércoles que todos. viene. Buena Bueno, semana un saludo a y vamos todos. a tener Chao, en cuenta chao. las sugerencias. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.